repasen las cosas, son temas. En la parte de las patologías que son tanto producidas, primero todas las virales, luego estamos viendo ahora todas las que son producidas por bacterias, y al final creo que vamos a ver todo lo que son las micóticas, que son muy poquitas y también importantes. Hemos avanzado ya la parte de infecciones urinarias, hemos visto tuberculosis y creo que nos faltaría ver tal vez meningitis y alguna enfermedad de piel más así muy sencillo, y con eso estaríamos aptos ya para poder ponerle fecha para el próximo parcial. Y esta semana que viene, no sé si empezamos el día miércoles y viernes, lunes, miércoles y viernes, para terminar con los grupos, para que ustedes hagan algún tipo de trabajo práctico dentro de lo que es la práctica. No sé si quieren hacer algún tipo de seminario, dejo a criterio de ustedes para que de esa manera ustedes puedan tener nota. Nos ponemos de acuerdo al finalizar la clase, alguna lluvia de ideas, sugerencia de ustedes, para que de esa manera ustedes no se perjudiquen y sean ustedes quien hagan la clase estos días que estoy planificando de la semana que viene, ¿no? No les digo este lunes porque sería ya muy pronto, incluso para separar el aula y lo demás, sería el miércoles, viernes. La próxima semana sería lunes, miércoles y viernes. Así terminamos. Esa sería la actividad que ustedes la van a realizar con el objetivo de que recuperen su nota práctica del segundo parcial. ¿Están de acuerdo? Disculpe, doctora, ¿puede repetir lo que dijo, por favor? De que vamos a hacer una actividad, nos vamos a poner de acuerdo después de la clase, en la que ustedes van a desarrollar la actividad, vayan realizando una lluvia de ideas o planificando de qué manera ustedes pueden proponer para que mejoren la nota práctica correspondiente al segundo parcial, y vamos a desarrollar clases el día miércoles de la próxima semana, el día viernes, después las subsiguientes semanas sería lunes, miércoles y viernes. Así estaríamos cubriendo los 5 subgrupos y ustedes van a desarrollar esa actividad con el objetivo de que ustedes tengan una nota aprobatoria para poder compensar el primer parcial. Sería la nota práctica. Vamos a pasar clases, ¿ya? No la vamos a pasar este lunes porque sería muy pronto, en el sentido de acá que se separar el aula. Y aparte de eso, planifiquemos al terminar la clase de hoy día qué es lo que van a hacer, y ustedes sentar temas, exponer, o queremos hacer un seminario o alguna idea que ustedes tengan con el objetivo de que mejoren su nota de parcial, ¿ya? Y también podemos poner ya la fecha del examen después de la clase, para que ustedes tengan el tiempo prudente y no se les cruce con otras materias para dar el segundo parcial. ¿Ya? El día de hoy vamos a avanzar un tema que he intentado de una u otra manera hacerlo comprensible y cortito, no así tan engorroso en el sentido de meterles mucha letra, meterles mucha teoría, porque quiero que ustedes, cuando hablamos de una gastroenteritis, piensen en que es una enfermedad que puede ser producida tanto por diferentes agentes etiológicos, desde simplemente hablar de un virus, una bacteria, un hongo, o simplemente una intoxicación alimentaria o un tipo de alergia también. Pero en esta oportunidad le vamos a poner un poquito más de énfasis porque estamos llevando las producidas por bacterias, y cuando hablamos las producidas por bacterias, evidentemente estas tienen que ser tratadas y demostradas, si son producidas por bacterias, tratadas con antimicrobianos. Entonces les he hecho un resumen así algo fácil para que ustedes me entiendan los conceptos básicos de lo que viene a ser una gastroenteritis, y vamos a ir en el transcurso de la clase tal vez participando algunos, o los que tienen alguna duda pueden intervenir o cortarme la palabra, ¿ya? Entonces, cuando yo hago referencia a una gastroenteritis, en este caso puede ser producida una enfermedad infectocontagiosa producida o simplemente inflamatoria producida por diferentes agentes causales como bacteria, virus, hongo, o puede ser producida por un agente incluso alimentario, o sea, alimenticio, ¿no? Un trastorno alimentario. Y la manifestación primordial que produce esta gastroenteritis, en primer lugar, es la diarrea, o puede producirse por un síndrome diarreico,
Voy a compartir pantalla, ¿ya? Disculpe, doctor, una pregunta. Respecto a la nota práctica, aquellas personas que no tienen nota, ¿eso significa que tuviesen un 0? No, los que no tienen debe ser porque no me han presentado o tal vez no, hay varios exámenes que los voy a llevar allá, o sea, varios copiados que están sin nombre. Ya, entonces yo pues no he podido adivinar, no sé quién son hay varios que están sin nombre. Claro. ¿Ya? Entonces, pero ese día lo solucionamos todo. ¿Se lee mi pantalla? ¿Se comparte? Sí, doctora, se ve. Ya. ¿Cambia? ¿Sí? Sí, doctora, cambia. Ya, entonces cuando hablamos de las gastroenteritis pueden ser producidas, como les había dicho, por diferentes mecanismos, también pueden ser producidas. Y la contaminación puede ser por alimentos y también es frecuente, si ustedes van a ver, cuando los niños empiezan la fase oral, la fase cuando los niños están empezando a descubrir prácticamente los recién nacidos, están empezando a descubrir lo que es en la fase, se llama la fase incluso fálica, que empiezan a agarrarse los genitales, los recién nacidos, o en una etapa los niños, los lactantes, muchos tienen la tendencia de llevar la manito a la boca o agarrarse el anito. Entonces, en estas circunstancias también son frecuentes en los lactantes lo que es las diarreas, ¿no? Entonces, lo que vamos a ver puede producir esto una infección sistémica. Cuando hablamos de una infección sistémica, ya hay un compromiso general. Y si nos vamos a los grupos etarios, que son los más vulnerables, los lactantes o los niños, o el otro lado, al otro rango, que son los ancianos, los de la tercera edad, ya estos pueden hasta a veces llegar a tener infecciones sistémicas, ¿ya? Y en este caso, si hablamos de las bacterias enteropatógenas, una de las causantes en la edad adulta puede ser, o en la edad también infantil, puede ser la Salmonella typhi, y también la frecuente que habíamos visto dentro de las virales, que también la estoy mencionando ahora, sería el virus de la hepatitis A, que le habíamos preguntado incluso en el examen, y como modo de recuerdo yo le puse esto, que era la que causaba un tipo de diarrea, que era la hepatitis A, ¿ya? Y también se caracterizaba en los niños porque estas deposiciones en las hepatitis A, que son las más frecuentes en los niños, incluso las heces tenían una característica bastante peculiar, que eran blancas, no tenían un pigmento, ¿ya? Entonces también pueden producirse un tipo de infección local, que es una gastroenteritis común y corriente, una enterocolitis como la mencionan, y estas son producidas también en las edades de los niños menores de 24 meses por virus que son los rotavirus, los más frecuentes, y en la edad adulta el Campylobacter Staphylococcus se llama. Y de alguna manera, si ustedes han visto, a veces consumimos algún alimento y los que más nos causan las diarreas por contaminación, por ejemplo, son las mayonesas. También pueden producir algún tipo de intoxicación y manifestarse con diarreas. Y aquí también intervienen algunas bacterias como son Staphylococcus, por ejemplo, aereus, pero estos son del tipo enterocolítico, Clostridium perfringens. Y también hay otra bacteria que es el Clostridium botulinum, que también puede producir un tipo de infección. Y esta es muy peligrosa porque a veces esta es la que puede también producir algún tipo de compromiso neurológico y muchas de las veces puede complicarse en los niños y hasta llegar a ser mortal. Entonces, de una u otra manera, la manifestación importante de las gastroenteritis viene a ser un síndrome o un signo que es la diarrea. Vamos a tener claro el concepto cuando hablamos de deposiciones líquidas. La deposición líquida, como su nombre dice, el hecho que ustedes, la consistencia de las heces normalmente tienen que ser pastosas.
Dice mucho las deposiciones, cómo uno las hace. Tenemos que ver la frecuencia, la cantidad, también ver el tiempo. No es normal, por ejemplo, que una persona pueda, como hemos hablado en la parte urinaria, hemos considerado que normal es de 3 a 5 veces que una persona puede hacer o tener deposiciones, miccionar. La micción es normal de 3 a 5 veces al día, pero esto es dependiente de los líquidos y no tanto así de lo que son las deposiciones. No vamos a decir, yo cuanto más voy a ir a comer, más voy a tener que ir al baño a hacer deposiciones. No es tanto así en la parte digestiva. Pero ustedes tienen que saber diferenciar lo que es una deposición líquida y lo que es una diarrea. Hablamos de diarrea, van a considerar al aumento de la frecuencia y el contenido evidentemente es acuoso, es líquido, y el volumen de las heces. Entonces, cuando ustedes van a estar frente a un paciente haciendo lo que es la anamnesis del interrogatorio y el paciente les dice, doctor, estoy con diarrea, entonces ustedes instantáneamente tienen que ir a preguntar y decir, ¿a qué le llama diarrea? Es que hice, disculpando la expresión, les voy a decir, hice la caquita líquida. ¿Y cuántas veces? Solo una vez. Entonces, esa terminología, doctores, no es diarrea, esa se considera deposición líquida. Entonces, ahí ustedes tienen que ser más minuciosos para preguntar si esa deposición tenía moco, si esa deposición era con sangre, el color. Todo ese tipo de interrogantes les va a orientar con los conocimientos básicos que ustedes van a tener de las patologías a una presunción diagnóstica. También vamos a hablar de lo que es la evolución en todas las patologías, porque hablamos de las diarreas agudas, que son las que tienen menor de 2 semanas, y las crónicas que tienen un poco más de un mes. También nos orientan algunas enfermedades crónicas que pueden ser, por ejemplo, parasitosis o algún tipo de bacterias que puedan ser crónicas. Generalmente son parásitos los que causan a veces ese tipo de diarreas, a veces sanguinolentas y por tiempos prolongados, ¿no? También es importante ver la etiología que ya hemos hecho referencia. Pueden ser producidas las diarreas por bacterias, por hongos o por parásitos. Y también ver en qué, si hablamos de lo que es en qué lugar hay unas diarreas que son producidas, por ejemplo, del viajero. Hay gente que directamente a veces viaja y por el cambio de alimentación presenta una alteración del metabolismo e inmediatamente esas se llaman las diarreas del viajero, que también son importantes. Si ustedes van a atender a un paciente, preguntarle si el paciente es del área, si ese paciente no es un paciente que está viniendo de otro lugar, de otro país. Y dentro de lo que es la clasificación, también dentro de los mecanismos pueden ser secretorias, pueden ser inflamatorias, osmóticas. A veces cuando los pacientes consuman algún tipo de una sal o algún tipo también de diarreas, pueden ser las motoras. Y también hay que considerar en las diarreas el grupo etario a quien estamos tratando, ¿no? Si son lactantes, si es infante o si son pacientes de la tercera edad. Y también hay que definir, importante, cómo se han adquirido para ver si es una diarrea de la comunidad o son nosocomiales. Esto es importante, ¿por qué? Porque a veces los pacientes que están mucho tiempo en los hospitales desencadenan por los mismos medicamentos, por la postración o por los cambios de la ingesta de su misma alimentación, pueden producir algún tipo de contaminación ya y infectarse dentro de un hospital. Cuando hacemos referencia a las causas más frecuentes de las diarreas, vamos a mencionar algunas, por ejemplo, producidas en esta vez por las bacterias. Tenemos a la shigellosis, que son producidas por la shigella, la salmonelosis, algunas que son también producidas por un tipo de E. coli, que no está mal escrito ahí, no son virotipos, son serotipos, porque al hablar de virotipos hablaríamos de los virus, serían serotipos, ¿no? Después tenemos al Vibrio cholera y Clostridium perfringens, que es otra de las Clostridium difficile, que es la que causa las diarreas del tracto digestivo. Y también puede ser producida por virus, que solo lo vamos a mencionar, lo más frecuente en los lactantes, rotavirus, ¿ya?
y también las producidas por parásitos, y han visto que son los oxiurus y las giardias, que son frecuentes en nuestro medio. Siempre se ha visto que estas parasitosis también pueden producir de alguna u otra manera diarreas. Y también las no infecciosas, a veces por el uso de laxantes. Muchas de las personas ahora están con el hábito de hacer dietas y toman algún tipo de laxante o medicamentos para bajar el peso, por ejemplo, el Orlistat, que es un medicamento que ayuda a disminuir la cantidad o la absorción de las grasas, de los lípidos, y a veces estas producen un tipo de diarreas que también hay que preguntarle si no está ingiriendo el paciente o la persona está ingiriendo algún tipo de medicamentos. Y las que son frecuentes también son las intoxicaciones alimentarias, que estas son temporales, pasan de un momento a otro, en tiempo no son prolongadas, porque vamos a considerar a la diarrea como un mecanismo de defensa del mismo organismo. Vamos a hablar de lo que son las diarreas agudas bacterianas, ¿ya? También consideradas como diarreas secretorias. Estas pueden ser, que habíamos dicho que existe un tipo de Escherichia coli, que tienen varios serotipos. Esta la que es la enterotoxigénica. Existe otro tipo de cepa, otro tipo de serotipo que es la enteropatógena, pero no es muy importante que ustedes las sepan todas estas, porque al final y al cabo los tratamientos, si son bacterianas, se van a resumir a hacer un examen de sangre o hacer un coproparasitológico, y se resumen a realizar un tratamiento con antimicrobianos. Pero que ustedes detecten y me digan, esta diarrea es producida por tal bacteria, sí, porque te lo va a decir el laboratorio, pero que ustedes me sepan todas las cepas o decir, mi paciente está con una gastroenteritis por tal bacteria y tal cosa, no es muy importante, porque al final se resume simplemente en la hidratación y en el uso de los antibióticos, ¿no? Entonces, ha habido, por ejemplo, en los años 80, así como estamos pasando por este coronavirus, ha habido una infección mundial y ha afectado bastante a Latinoamérica, el cólera, y que ha habido muchos muertos, se ha tomado muchas vidas tanto en Latinoamérica, y países afectados han sido Brasil, Perú y Bolivia también, y es aquí donde ha nacido incluso uno de los medicamentos que ya pasaron a la historia, el cloranfenicol, y después de ellos ha sido utilizado mucho la ciprofloxacina, que ha sido los medicamentos boom que ha arrasado con esta pandemia por el cólera. Después vamos a ver también las diarreas inflamatorias, las disentéricas, y todavía si ustedes tienen abuelitos o bisabuelos, mucho se mencionaba antiguamente el término que decían, estoy con disentería, y todavía si ustedes van a tener la oportunidad de atender viejitos de unos 70 años, llegan diciendo estoy con disentería. Entonces, ¿a qué mencionaban este término de disentería? A una enfermedad, o una diarrea, cuando ellos veían la presencia de eritrocitos o hacían caquita con sangre, a eso le llamaban la disentería, ¿ya? Entonces van a tener esa oportunidad todavía de atender cuando van a la provincia, toda esa terminología, pero no era de locura que el paciente lo escuchó, tal vez alguna vez algún médico en el diagnóstico, pero sí se refería a esto, que es una enfermedad infecciosa o inflamatoria que contenía leucocitos y eritrocitos, pero esto cuando se hace un coproparasitológico, ¿ya? O un coprocultivo. Entonces, lo más llamativo de este tipo de diarreas inflamatorias es la Shigella, o se llama también la shigellosis, que produce una enfermedad. Puede ser un tipo de salmonela. Están viendo que existen dos tipos de salmonela, y la que nosotros más conocemos es la salmonela typhi, que es la que causa la fiebre tifoidea. Después también puede ser producida por Campylobacter, Clostridium, que esta bacteria es más se encuentra en los alimentos, que lo vamos a ver después, lo vamos a mencionar. Y estos dos tipos, o incluso hay más serotipos de Escherichia coli enterohemorrágica o la enteroinvasiva. Pero no es importante, les vuelvo a repetir, que ustedes me sepan todos estos serotipos ni nada, sino simplemente que ustedes sepan que las diarreas inflamatorias pueden contener leucocitos o también eritrocitos.
Y aquí para que ustedes vean que hay bastantes serotipos de lo que son las bacterias del Escherichia coli. Entonces yo lo que puedo decirles como pueden confundirse, o los que no me han mostrado o los que no me han tomado atención, y hemos visto que el agente causal importante de las infecciones urinarias en un 90% era la Escherichia coli. Yo podría preguntarles para confundirles y decirles el agente causal más importante de las infecciones gastrointestinales es la Escherichia coli. Entonces ustedes, si no asistieron a clase, me van a poder confundir y decir sí, pero esto sería la pregunta, la respuesta sería negativo, porque no es el agente causal primordial de las infecciones gastrointestinales la Escherichia coli. ¿Ya me entienden? Entonces, esa sería la trampa o la pregunta tonta que yo pueda hacer. Y también las diarreas virales, que las voy a pasar así de rápido, y les había dicho que aquí es importante el rotavirus, que es el causante en niños o en lactantes en el grupo etario menores de 2 años de edad o hasta los 2 años de edad, ¿ya? Entonces, esta es la principal causa de diarreas en niños menores de 2 años, ¿ya? Y tenía una, epidemiológicamente hablando, predominaba más en los meses de frío, y vienen con síntomas concomitantes o síntomas que se asocian como fiebre, vómitos, y puede haber deshidratación, puede estar acompañada por síntomas respiratorios. ¿Por qué? Porque en los niños, siempre si el niño te hace diarrea, te hace infección urinaria y te hace infección respiratoria, porque todo el compromiso que vayan a hacer los lactantes o los niños se va por vía hematógena, ¿ya? Entonces, ahora nosotros, ¿qué? Si nosotros encontramos en un examen de un hemograma una leucocitosis, normalmente los glóbulos blancos son de 7.000 el valor normal, pero si yo encuentro una leucocitosis de 10.000, quiere decir que el niño está infectado. Si yo le encuentro foco urinario, está con infección urinaria, casi por seguro el niño puede estar acompañado de tos, puede estar con diarrea. Entonces es importante que utilicemos un antibiótico de amplio espectro, que ustedes ya me van a terminar este año, van a hacer hichis utilizando antibióticos, y me van a utilizar un antibiótico que cubra vía urinaria, vía digestiva y vía respiratoria. Y a la fecha, si hablamos de las personas adultas, por ejemplo, ¿qué te cubre? ¿Qué te mata todo? La ciprofloxacina te cubre las 3 vías, ¿ya? Entonces, poco a poco ustedes vayan escogiendo, poco a poco ustedes vayan estableciendo su medicamento P, que quiere decir su medicamento personal, porque independientemente de la especialidad que vayan ustedes a realizar, independientemente de la especialidad que ustedes escojan, no van a manejar más de 7, 8 antibióticos, pero ustedes tienen que ser expertos en manejar lo que es la farmacodinamia, lo que es la farmacocinética, saber los efectos colaterales, o sea, quién lo puede tomar el medicamento, quiénes no. Eso se refiere a hacer las contraindicaciones del medicamento, cuánto tiempo el medicamento está en el organismo, y en qué tiempo el medicamento va a salir, porque por eso son que se pone cada 8 horas, cada 6 horas, entonces la vía de administración y todo lo demás. Entonces, eso hago referencia cuando hablamos de los niños. Lo mismo, otro tipo de virus que pueden causar diarreas, otro tipo también los adenovirus, que se hace referencia. También seguimos con virus que causan diarreas en los niños y también en las personas adultas. ¿Y cómo hacemos el diagnóstico de las diarreas? Fácil y sencillo, ¿ya? El diagnóstico de una diarrea, aguda, generalmente hemos dicho que una diarrea es un mecanismo de defensa. Así como la tos en un instante, si yo me voy a exponer a una sustancia alergénica, si yo voy a exponerme a un polvo, ¿qué es lo que voy a inmediatamente hacer? Voy a estornudar. Si yo voy a exponer a mi organismo ante una sustancia, haber comido una mayonesa que esté infectada con bacterias, que la mayonesa ha estado soleada todo el día, fuera a la intemperie, o esa mayonesa haya habido proliferación de bacterias, hongos o de cualquier sustancia tóxica, y yo la voy a ingerir, mi organismo va a reaccionar
como un mecanismo de defensa puedo tener vómito, pero lo primordial puede haber una diarrea. Entonces, esta diarrea puede autolimitarse dependiendo también de la carga, siempre hemos dicho, de la carga de las toxinas que tenga. Si hablamos de virus, es de la carga viral. Si hablamos de bacterias, es de la cantidad de bacterias que tenga. Entonces, o las defensas que yo tenga de la puerta de entrada del huésped, ¿ya? Todas esas situaciones van a determinar de que yo pueda enfermarme o de que la diarrea se autolimite. Generalmente las que son por intoxicación alimentaria, un día, 2 días puede estar con deposiciones líquidas, ¿ya? O la diarrea aumenta en frecuencia 3, 4, 5 veces. Entonces, ¿cuál sería la recomendación que ustedes tienen que dar al paciente o ustedes realizar? Es hidratación. Si ya aparecen signos de alarma como lo que es la fiebre, se trata de que está producida por una bacteria y haya que tomar las medidas que las vamos a ver a continuación, ¿ya? El diagnóstico microbiológico se refiere cuando ya ha aparecido algún signo de alarma como la fiebre, por ejemplo, tenemos que tomarle más importancia y realizar un estudio microbiológico. ¿Qué quiere decir? Podemos realizar un coprocultivo o a veces un coproparasitológico o realizar los laboratorios correspondientes como un examen de sangre o otros laboratorios más dependiendo a qué paciente estamos tratando. Los diagnósticos son importantes dependiendo a qué paciente estamos viendo, ¿no? En qué ciudad estamos, hay que ver la época del año también, ¿ya? Pues si se han dado cuenta es diferente, por ejemplo, el manejo de las personas que han tenido la oportunidad de viajar a La Paz o las personas que han tenido la oportunidad de viajar a Cochabamba. Por ejemplo, en Cochabamba pues uno no puede tomar el agua del grifo, a diferencia de que en Santa Cruz toda la gente toma el agua del grifo. En Cochabamba se caracteriza la ciudad por tener reservorios de agua tanto en el subsuelo o tener los reservorios de agua en el techo con tanques, y muchas veces la gente hasta compra el agua porque no tienen el agua. Entonces ese agua es un agua contaminada y locura total sería pues tomar ese agua de grifo, como en Santa Cruz se tiene ese privilegio aparentemente que es un agua limpia y toda la gente consume el agua de grifo, ¿no? Entonces es diferente, que ustedes tienen que saber en qué situación están y dónde están, en qué departamento o en qué ambiente, en qué país, dónde están, para ustedes también orientar su anamnesis para hacer una buena historia clínica. Entonces, vuelvo a repetir, importante la anamnesis. Dentro de la anamnesis, considerar el grupo etario. El examen físico juega un papel importante para llegar a un buen diagnóstico, y los estudios que ustedes puedan realizar pueden ser microbiológicos. En este caso, a un principio se pide un coproparasitológico y ya a veces un coprocultivo ya sería cuando ha cursado muchos días tal vez con fiebre, o en pacientes que son inmunocomprometidos, o pacientes diabéticos, o pacientes de edades muy lactantes, o pacientes muy añosos. Entonces eso es criterio médico y dependiendo de cada paciente, ¿no? La anamnesis, vuelvo a repetir y hago énfasis en la edad del paciente. Edades entre los niños hasta los 2 años, las más frecuentes son las virales y las producidas por rotavirus. En los niños mayores a 24 años ya se considera a veces que las diarreas son producidas por bacterias. Y en lo que es la anamnesis, en el interrogatorio hay que ver el lugar de residencia, las condiciones sanitarias que tiene el lugar donde están. Por eso que hacía referencia hace instantes a los departamentos de Santa Cruz, La Paz, y a la manipulación o a la predisposición o al manejo de las aguas. El tiempo de evolución del cuadro clínico, para que ustedes digan si esa diarrea es aguda o si esa diarrea es crónica. Podemos hacer, ¿por qué es importante el tiempo de las diarreas? Porque existen otro tipo de patologías que ya no son infecciosas, que a veces son metabólicas, como por ejemplo las diverticulitis, o pacientes que tienen un colon irritable, que hay episodios de diarrea, hay episodios de estreñimiento. Entonces es importante, para que ustedes hagan un buen interrogatorio, saber todos estos datos.
Las características de las deposiciones tienen que decir, porque también hay enfermedades o algunas parasitosis en las que las deposiciones, por ejemplo, son con grasa, ¿ya? Entonces se llaman lientéricas. Hay las deposiciones que no han sido digeridas, no han sido digeridos los alimentos y que contienen comida que también son producidas por algunas bacterias que las vamos a ver en un instante, ¿ya? También hay que considerar que a veces las deposiciones, por ejemplo, tienen contenido bilioso. Entonces, pacientes que han sido que han sido sometidos a cirugías de vesícula. Entonces, es importante que ustedes hagan énfasis en eso. Pacientes que presentan deposiciones con sangre. Vamos a pensar también en otras patologías como las úlceras, ¿ya? O hemorragias digestivas. O sea, es importante las características de las deposiciones. Y también qué tipo de alimentos ha ingerido, porque como le digo, a veces hay medicamentos que sí producen un tipo de cambio en la osmolaridad y producen diarreas. Los famosos Orlistat, por ejemplo, que son medicamentos que se utilizan para bajar de peso y el objetivo es de que el paciente o la persona que los ingiere capten poca grasa o pocos lípidos, entonces los lípidos se van a ir en las heces y entonces lo que van a hacer disolver lo que son las grasas y se van a ir a producir unas deposiciones más acuosas. Entonces es importante eso que se interrogue. Los viajes recientes que había hecho referencia al principio, porque hay una diarrea del viajero, y la medicación actual, porque también al saber los medicamentos que está ingiriendo, algunos medicamentos, por ejemplo, los macrólidos, la citromicina, la doxiciclina, pueden producir algún trastorno gastrointestinal y producir diarreas. Es importante por eso que ustedes sepan también los medicamentos que están recetando. Y el examen físico es muy importante porque lo que se va a buscar cuando el paciente va a tener unas deposiciones líquidas de varios días, hay que buscar y detectar, al menos si son ancianos o si son lactantes o niños, signos de deshidratación. Inmediatamente ustedes tienen que decirle al paciente que saque la lengüita y ustedes van a ver, si ustedes sacan su lengua en este instante, van a ver qué grado de hidratación tienen, porque el grado de hidratación se ve tanto en la lengua. Sacan la lengua y la lengua tiene que estar totalmente hidratada. La gente que no me ha tomado líquido todo el día, si ustedes se ven la lengua en este instante, van a tener una lengua totalmente seca. Igual las mucosas, la mucosa de la conjuntiva, la bajan. Si están a dieta o están las chicas flaquitas haciendo dieta por no estar gorditas, igual las van a tener pálidas. Y los que no toman líquido las tienen secas, ¿ya? Entonces, en los niños lactantes, un signo de evidencia de lágrimas, lloran, un llanto, lloran o lloran, pero no tienen una sola lágrima y es otro signo de deshidratación. Y están adinámicos, sin fuerza, postrados. Y lo que es importante en los niños, el signo del pliegue. Ustedes en el abdomen pellizcan o hacen un plieguecito y la piel se queda así arrugada y demora en volver a la normalidad, como están viendo en la figura. Ese es el signo del pliegue, que es un signo de deshidratación. Entonces aquí sí tengo esta pregunta de examen que está marcada y son en las diarreas, los signos de deshidratación son, y están todos los que están en la figurita, los voy a preguntar, ¿ya? Después también en los lactantes, la fontanela anterior está deprimida, prácticamente los ojitos están hundidos, las pieles y las mucosas son secas, ¿ya? Y el signo del pliegue. Cuando vemos una diarrea, es importante considerar si la diarrea tiene sangre o tiene moco en las heces. La presencia de sangre o de moco no es buen signo, ¿ya? La presencia de sangrecito, de moco, ya nos puede denotar presencia de bacterias o presencia de algún tipo de patógeno.
¿Ya? Hablamos de polimorfos nucleares cuando ya se ha hecho un coproparasitológico. Si existe polimorfos nucleares, podemos considerar a veces parasitosis cuando hay oxuriasis o algo, ya se encuentra en el coproparasitológico algún tipo de quistes, por ejemplo, de oxurus o de yardias, que estas tienen que ser tratadas no con antibióticos, se tiene que desparasitar a los niños porque la causa de esta parasitosis de esta diarrea es la parasitosis. Si existe sangre, como los que hemos visto, Shigella, Salmonella, Clostridium o Entamoeba histolítica, que también tienen que ser tratadas con antibióticos, ¿ya? Vamos a ver cuando las diarreas también son sin sangre, pero el predominio son de mucho más días, 5 días de fiebre, directamente se tiene que realizar un coprocultivo. Es lo mismo que el urocultivo, pero la caquita tiene que ser cultivada para ver qué bacteria la está produciendo, la infección gastrointestinal. Y si la diarrea es con sangre, también hay que considerar hacer un coproparasitológico. A veces se solicita seriado o hacer un coprocultivo. Entonces, 2 cosas que nos orientan a hacer o que podemos tener criterio de hacer un coprocultivo sería la fiebre y la diarrea fiebre de más de 5 días y una diarrea con sangre. ¿Ya? También podemos realizar, si hay un paciente que tiene, por ejemplo, un síndrome, el paciente, por ejemplo, es un paciente con VIH, por ejemplo, ¿no? Directamente, o tiene alguna enfermedad de base, o es un paciente añoso o un lactante, a veces tenemos que realizar hemocultivos dependiendo del tiempo, de la evolución del cuadro, ¿ya? Después, si el paciente está con una diarrea de pocos días de evolución, no tiene fiebre, su estado es bueno, no hay compromiso del estado general y el paciente tiene que quedar en observación. Y evidentemente siempre no perder lo que es la hidratación. Y la toma de la muestra, lo mismo que en la orina. En laboratorio se toma la muestra, utilizan los medios de cultivo, identifican el causante de la diarrea, hacen las pruebas bioquímicas, hacen la tipificación y realizan un antibiograma para ver qué bacteria, si es causada por una bacteria, va a ser la que va a hacer el tratamiento de la diarrea, ¿no? O de la gastroenteritis. Lo mismo que hemos visto hace rato, cuando las infecciones son sistémicas pueden ser por salmonela, por hepatitis, las locales pueden ser por rotavirus, por un virus, puede ser por Campylobacter, y las intoxicaciones pueden ser por algún tipo de bacterias que hemos visto, Staphylococcus, Perfinges, y van a producir, a veces el Clostridium botulinum puede producir un compromiso neurológico. La salmonela puede producir un tipo de infección intestinal sistémica. Existen 2 serotipos de esta, que son la Salmonella typhi, que puede aislarse en diferentes muestras biológicas, y esta Salmonella typhi no se presenta en los alimentos, a diferencia de la Salmonella entérica, que es otro tipo. Esta sí puede estar presente transmitida por los alimentos, ¿ya? Hay otro tipo de infección gastrointestinal que es producida por la Listeria monocytogenes. No quiero tanto marearlos más con este tipo de patologías, solo las voy a mencionar, doctores, porque al final, si yo les voy a hablar es una infección invasiva, los voy a marear más, porque al final, si es producida por bacteria, tratamiento antibacteriano. Si es producida por parásitos, hay que desparasitar, y eso les voy a enseñar hoy día, cómo se trata una diarrea, si es parasitaria o si es producida por bacteria, ¿ya? Y también si es producida simplemente por una intoxicación. Voy a pasar todo esto que para mí no es importante. Entonces también pueden ser producidas por Listeria monocytogenes, pero solo para que lo sepan, ¿ya?
Y el diagnóstico de las intoxicaciones alimentarias, las que pueden producir estas son Streptococcus aureus, está Clostridium perfringens, son rápidas de comienzo y evolución rápida, por lo general no comprometen la vida del paciente. Les he dicho, son pasajeras, ya puede durar un día, 2 días y se autolimita, ¿ya? La que sí es peligrosa es la que es por Clostridium botulinum. Esta puede a veces en las edades en los niños o en los muy ancianos puede llegar hasta el sistema nervioso y puede producir hasta la muerte, ¿ya? Esta es una intoxicación alimentaria producida por esta bacteria. Entonces, ¿qué se tiene que detectar? La toxina botulínica, que se puede detectar en suero, en materia fecal, en los alimentos y en el hisopado de algunas heridas, por ejemplo. Y es importante, sí, que se aísle a la bacteria producida de esta para tener un buen diagnóstico. Esta es otra de las bacterias que también es causada por este Clostridium difficile, que esta es, para que ustedes, se los voy a mencionar para que ustedes solo lo sepan, que cuando existen pacientes que están internados mucho tiempo en los hospitales, esta es una de las causantes de las enfermedades diarreicas que produce, ¿ya? Entonces el Clostridium difficile es la de tracto gastrointestinal, pero es generalmente en los pacientes que están mucho tiempo internados en los hospitales. Sería una de las enfermedades nosocomiales, para que ustedes me entiendan. Desde la colonización dice que un 90% están en los infantes, entonces es poco frecuente, pero sí existe, sí, pero puede haber, miren, el porcentaje es menos del 10%. ¿Ya? Aquí hace referencia a lo que les he dicho, es generalmente mayores de 65 años. ¿Y por qué produce eso? Por el uso de antimicrobianos hay una alteración de la flora intestinal y es por hospitalización prolongada que aumenta, que pueda ocurrir este tipo de infección. También pacientes que han sido sometidos a quimioterapia, ¿ya? Y pacientes que, por ejemplo, tienen gastritis, que utilizan mucho inhibidores de la bomba de protones, que tienen algún tipo de gastritis, por ejemplo, o úlceras. Estos pacientes son presa fácil de esta bacteria, ¿ya? O cirugías gastrointestinales. Eso solo para que ustedes lo sepan, que relacionen intrahospitalaria, nosocomial, ancianos con Clostridium difficile, ¿ya? Solo eso. Esta sería la preguntas del examen, si la voy a preguntar, que es producida en pacientes hospitalizados, pero solo eso, ¿ya? Y aquí hacía referencia a los métodos de diagnóstico, cómo se diagnostica esta bacteria, pero no es importante. Y lo que caracteriza también al tipo de diarrea, cuando les había dicho, hay un tipo de bacteria que cuando a ustedes les llame la atención, que las heces están no digeridas, o sea que tiene contenido alimenticio, pueden pensar que es producida por Clostridium difficile. Entonces, eso pueden relacionar también para que ustedes piensen en hacer un copro parasitológico o un coprocultivo y piensen que podría ser una de las bacterias que está produciendo este tipo de gastroenteritis. Eso. Entonces, ¿de qué manera nosotros podemos hacer prevención y promoción en primer nivel? Es la provisión de agua potable, adecuada eliminación de excretas, normas adecuadas y producción, comercialización de los alimentos. ¿Qué es lo que se pierde? Porque han visto que si nosotros consumimos alimentos en los mercados, en la calle,
con la misma mano que están recibiendo, por ejemplo, el dinero haciendo el cobro, están manipulando los alimentos, la papa, la carne, y la manipulan con la mano, y eso es que muchos tienen ese hábito de comer en la calle y no tienen esas medidas dietético-higiénicas, ¿no? Y en muchos países se está haciendo lo que es las vacunas contra el rotavirus para evitar las diarreas de los infantes. Entonces, de lo que vamos a resumir, que las bacterias, virus y parásitos pueden causar las infecciones gastrointestinales. La contaminación fecal del agua y las bebidas, los alimentos también pueden producir algún tipo de contaminación y producir las diarreas. La mayor parte de las infecciones tienen una evolución aguda, se autolimitan, doctores, eso quiero que lo sepan. Las diarreas y los vómitos son signos relevantes de este tipo de infecciones. También pueden estar acompañadas de dolor abdominal, pueden estar acompañadas de estado nauseoso. Y es importante que ustedes sepan realizar un buen diagnóstico, una buena anamnesis, y para que así realicen un buen tratamiento. Entonces voy a hacer, vamos a ir a resumir la parte. Si ustedes están frente a una intoxicación alimentaria, hace una calor tremenda y no me prendí el aire. Si ustedes están frente a una intoxicación, Doctora. sí, si ustedes están, por ejemplo, frente a una, sí. Creo que dejó de compartir, doctora. Sí, dejé de compartir. Ya, si ustedes están, por ejemplo, frente a una intoxicación alimentaria, ¿ya? Y tienen un paciente con un aumento de la frecuencia de las deposiciones son líquidas, se acompaña de dolor abdominal, se acompaña de náuseas, de vómitos. Ustedes tienen que no decirle, cortamos la diarrea, no, porque la diarrea es un mecanismo de defensa, pero no puedes estar con tu mecanismo de defensa 24 horas o más tiempo. Entonces, existen los antimicrobianos que está restringido el uso cuando ustedes sepan que ya ha aparecido, por ejemplo, un signo de fiebre, ha aparecido vómitos. Ya recién ustedes tienen que identificar mediante laboratorio o mediante laboratorio que hay la presencia de una infección y recién poder utilizar el antimicrobiano. Pero caso contrario, ustedes tienen que limitarse a hidratar al paciente, y si son niños, utilizar las sales de rehidratación oral, que según requerimiento peso tienen que empezar a hidratar a los niños, a los lactantes, por ejemplo. Igual en los adultos pueden utilizar el agua o simplemente las sales de rehidratación oral. Si estamos frente a un paciente que está 3 días, por ejemplo, con deposiciones líquidas, ustedes le van a pedir un coproparasitológico. Ese va a salir inmediatamente. Entonces ahí te va a detectar si encuentras leucocitos, si encuentras si vas a encontrar quistes o trofozoitos, te indica. Entonces, tafenimida, anótenla, nitazoxamida. Bien, en 3 días vas a desparasitar y matar todos los parásitos que puedan existir. Normalmente con el metronidazol o el albendazol matamos lo que son las yardias o las las yardias, las vamos a matar, las yardias o los oxiurus con el albendazol o el metronidazol, pero la nitazoxamida con una dosis de 500 miligramos en adulto, cada 12 horas en 3 días está totalmente desparasitado la persona adulta, y esas desparasitaciones se tendría que hacer por lo menos cada 3 meses para nosotros tener una parte digestiva totalmente libre de lo que son los parásitos. Y si vamos a hablar de los antibióticos, puede presentarse una leucocitosis. Ya los leucocitos van a estar, hemos dicho que los valores
valores normales de los leucocitos es hasta 7.000. Y si ustedes en 1.000 y el predominio son de los segmentados con 85, 90, y el paciente está con una diarrea y con dolor abdominal, puede haber hasta fiebre, ustedes tienen que empezar a utilizar. Pueden utilizar el sulfametoxazol más trimetoprim, que es el famoso Bacterol Forte. Igual se utiliza cada 12 horas para empezar, que le pega muy bien a la vía digestiva y también a la respiratoria. Y el medicamento que le sienta muy bien a la vía digestiva es la ciprofloxacina. Esta también viene de 500 miligramos y la utilizan cada 12 horas, siempre por 7 días, no menos, ¿no? Porque les he dicho que los antibióticos, cuando lo utilizas durante menos de 7 días, produces disbacteriosis, que después la bacteria no le hace absolutamente nada. Y si utilizas más de 14 días, produces resistencia bacteriana, ¿ya? Entonces, lo importante en el tratamiento de lo que son las diarreas es la hidratación, es lo importante. ¿Alguna pregunta, doctores? Doctora, una pregunta. El parasitológico seriado, en este caso, Pedirim. No la escuché. El parasitológico seriado, ¿cuándo lo pedirían? ¿En qué caso? Más de utilidad en pediatría, doctora, para identificar, porque se hace, si lo pedimos seriado, lo hacen en más tomas, pero si quieres el informe rápido, le pones un copro parasitológico y es inmediato el informe que te dan, ¿ya? Y ahí, si la tomas la muestra, la primera a las 3 de la tarde, 4 de la tarde, o un poco más antes, ya tienes inmediato el resultado. Pero es importante aquí porque la misma sintomatología, si el paciente no tiene fiebre, casi generalmente las diarreas no son bacterianas, son algún tipo de intoxicación, y la misma anamnesis te va a decir, el paciente, por ejemplo, te va a decir, ayer comí un pollo campeón y comí hartísima mayonesa. Entonces al tiro te vas a dar cuenta de que el paciente sufrió una intoxicación o estaba sucia la mayonesa o algo, ¿no? Entonces ya va a salirte, puede salirte leucocitos como inflamación, pero ya no te sale, por ejemplo, segmentados, o también te puede salir linfocitos. Los linfocitos es viral, ¿no? Entonces, lo que haces ahí ya no es tratar, el signo solo de uso de antibióticos sería en caso de fiebre, ¿no? Y la fiebre persistente, por ejemplo, de más de un día. Entonces, es mucho, no en todos los pacientes vas a pedir, incluso ni siquiera es necesario, a veces solo pides, no en todos les pides un coproparasitológico seriado, no pides en todos un coproparasitológico, no pides un cultivo, por ejemplo. Son casos muy excepcionales o pacientes que ya están hospitalizados. Está bien, doctora. Y cuando, por ejemplo, es un rotavirus, por ejemplo, en un niño, y nosotros empezamos a darle antibióticos, ¿qué pasaría? ¿Empeora el cuadro? Sí. No, porque si se han dado cuenta, cuando empiezan los resfríos, siempre terminaban los pediatras utilizando el antibiótico porque los niños se inmunodeprimen y al final hasta los cuadros virales terminan utilizando antibiótico porque las defensas bajan y rotan, ¿no? Entonces, hidratación, ahora se utilizan, por ejemplo, los Florestor, se utilizan muchos lactobacilos, que vienen en sobrecitos, y eso ayuda mucho a restablecer la flora bacteriana, ¿no? Los lactobacilos. Entonces, al comienzo de cada diarrea, ¿podríamos comenzar con probiótico? Exactamente. Se puede utilizar, y la hidratación, que es importante, ustedes van a tener que aprender a utilizar las sales de rehidratación oral para que el niño no se nos deshidrate, y es importante. Si están hospitalizados, aumentar lo que es el goteo, el requerimiento basal, por ejemplo, cuánto necesitamos nosotros de líquido diario.
necesitamos 40 ml kilogramo peso. Entonces, si ustedes saquen su requerimiento basal de agua, si yo peso 70 kilos, por ejemplo, yo necesito ingerir, saquen 70 por 40, son 2.800 ml de líquido yo necesito diario, es mi requerimiento basal, pero a eso tengo que considerar las pérdidas insensibles. Estoy perdiendo líquido por transpiración, al hablar estoy perdiendo líquido, al toser pierdo líquido, al orinar pierdo líquido, al hacer mis deposiciones estoy perdiendo líquido. Entonces eso se llama todo lo que, por eso cuando hacen el balance hídrico en un paciente, tienes que sumar todo lo que entra y todo lo que sale. Entonces todo eso tienes que calcular cuánto de pérdida. Imagínense cuánto estoy, si yo transpiro mucho, póngase que yo tenga mis pérdidas insensibles 1.000, solo tengo un aporte de 1.800, entonces tendría que tomar yo 3 litros osmo deshidratado. ¿Me entienden esa parte, doctores? Sí, doctora. ¿Ya? Entonces, por eso que es importante, ustedes cuando empiecen memoria y digan, solución Ringer, ¿por qué le ponen una solución Ringer? Ustedes tienen que saber qué contiene la solución Ringer, qué contiene la solución fisiológica y por qué se utiliza. Por ejemplo, yo a un paciente hipertenso no le voy a llenar de bastante solución fisiológica, porque si le estoy poniendo paciente solución fisiológica, ¿qué tiene la solución fisiológica? Es cloruro de sodio. Entonces, claro, ¿no? Entonces, sodio. Entonces, ustedes tienen que saber cuántos miliequivalentes tiene. A un diabético no le voy a poner un Ringer lactato, ¿me entienden? Ahora, por eso, si ustedes le sacan 40 gotas, equivale a 3 sueros por día. Y ellos ya las enfermeras sacan, por eso que ustedes mejor ponen en las indicaciones. Yo siempre no considero mucho, siempre yo considero más de 35 gotas por minuto, que eso te hace 3 sueros al día, que todavía en Santa Cruz es muy poco para un paciente que pesa 70 kilos. Pero si un viejito está internado y el viejito está, por ejemplo, con un encharcamiento pulmonar, no lo puedo llenar de líquido porque lo voy a matar, lo voy a encharcar más. Entonces ustedes cuando vayan siempre sean curiosos al interno, al médico, pregúntenle y no hagan la copia de receta de cocina, porque los pacientes no son receta de cocina. Ustedes tienen que empezar a hacer los ejercicios, decir, ¿y por qué le está poniéndole doctora? ¿Por qué no le da fisiológico? ¿Por qué le da Ringer o por qué le da un Ringer lactato? ¿Por qué le da una dextrosa? Ustedes tienen que preguntarse, no es aprender y decir las soluciones manejar. Entonces, ahora han aprendido que el requerimiento basal de agua es 40 ml por kilogramo peso. Entonces, ustedes calculen ahorita cuánto es su requerimiento basal de ustedes, ¿ya? Porque si ustedes pesan 60 kilos, del que pesa 60 son 2.400, pero considerar que en Santa Cruz transpiramos el doble del que transpira en Cochabamba, el triple del que transpira en La Paz. Entonces aumenta nuestro requerimiento basal de agua porque tenemos muchas pérdidas insensibles al hablar, al transpirar, y peor las personas que van al gimnasio o hacen deporte, ¿ya? Eso, entonces considerar todas esas situaciones, doctores. Importante en las diarreas la hidratación, porque en los niños se pueden morir por deshidratación y los signos de deshidratación que lo voy a preguntar, el signo del pliegue, los ojos hundidos, ausencia de lágrimas, y lo mismo los viejitos pasan, ¿no? ¿Alguna pregunta más? Doctora, buenas noches. Una consultita, doctora. Sí. Respecto a la hidratación, ¿es recomendable, no ve, que a una persona mayor lo hidratan con el Power, no es, que tiene sodio? Pero también yo vi que a los niños también le dan, no sé si ese estaba en duda, a un niño de 1 año y medio.
La verdad que a ha un paciente con sustituido diarrea. tanto lo que ha surgido ahora. La verdad que yo, si fuera madre, no daría Power, porque todo es químico, ¿no? Yo lo hidrataría con una sal de rehidratación oral, que incluso se prepara de forma casera, porque ¿cuántos mil equivalentes tiene? La sal de hidratación oral es más sal, como dice su nombre. Creo que tiene, en litros se utiliza no sé cuántas cucharitas de sal y se le utiliza azúcar, pero es más, es una sal, por eso se llama sal de rehidratación oral y no es cara, creo que vale 5 bolivianos el sobrecito o 2 bolivianos, incluso dentro de los programas en los centros médicos es gratis. Entonces, pero no les hace daño, si ustedes han visto la composición del Power, no es, yo misma soy fanática, creo que me tomo 2 al día de 2 litros porque me gusta, pero no le hace daño, ¿no? Pero mejor si vamos a lo que es lo que está, digamos, normado, ¿no? Las sales de rehidratación y utilizar por Doctora, kilogramo peso. Sí. Sí, doctora, esa era mi el duda del Power más daño que en un niño. todo se le da, digamos, o sea, se le daba porque contiene bastante electrolito y Sí, los niños mejor lo toleraban que las sales de rehidratación. Entonces, como no hay claro, esa sí. detección que el niño lo vomita, ¿no? Entonces, Ujú. preferible darle el Power y por eso se hacía esa elección. Digamos, tampoco es Sí, dañino, porque son digamos, feas, han pero probado las sales son horribles, las sales, aunque le han puesto sabores, pero igual son feísimas y el Power es más rico que todas esas. Y entonces, doctores, eh, ¿qué proponen para mejorar su parcial el segundo parcial? No quiero que me estén abandonando materias, que me dejen esta materia, no es que le resten ni que le resten la importancia o que no quiero aplazar a ninguno, ¿ya? Los que estén mal, de manera personal, búsquenme para que pueda yo ayudarles y veamos porque estamos en el segundo parcial, porque nos queda el tercero y el segundo, tercero y el final. Podría hacer Disculpe, informe, doctora, doctora. ¿qué fecha sería el segundo examen parcial? No lo escuché, ¿Cuándo va a están disculpar. con ustedes, para cuándo están programados sus parciales o ya están dando segundo? No, doctora, pero ya está programando. Está programado, ¿cuál es su próximo parcial, segundo parcial? ¿De qué materia tienen el primer, segundo parcial que tienen? Físico-pato sería con el doctor Dorado, que ya está cerca de acá una semana nomás. Ya, le vamos a poner, vamos a avanzar, tenemos 4 o 5 temas con este. 5 temas con esto, doctora. Ya. ¿Les parece pasar meningitis más y programamos el examen? Para que no se Claro, les haga mucho, Sí, doctora. ¿ya? Entonces, ya. Más o menos, esta semana, ¿qué trabajo? Estaríamos pasando clases la próxima semana, el día miércoles, un ratito, estoy perdida yo. Este lunes es Primero, la próxima sería 8. El miércoles sería 3 de noviembre. Sí, 3 de noviembre, ¿no? Entonces pasaríamos clases el 13. ¿Están de acuerdo? Entonces, lo sorteamos. A ver, ¿quién quiere agarrar un papelito para que no sea, para que sea la suerte? A ver, ¿a quién? ¿Henry? ¿Henry León? Sí, doctora. ¿Tu cámara? Buenas noches. ¿Tu cámara? Ya, ahorita. Noche, Ya. doctora. Agárrame un papelito, ¿ya?
Dividirlo para que hoja? tus compañeros vean una hoja, ajá, partímela en 5. Ya, ahorita.